Dime, espíritu libre, ¿alguna vez has sentido la maldición de ver el mundo con demasiada claridad? ¿Alguna vez te has quedado en silencio en una conversación trivial? No por arrogancia, sino porque te has dado cuenta de que todo allí era ruido para evitar lo real, para evitar pensar. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de quienes te rodean y has visto en ellos miedo? No hacia ti como persona, sino hacia lo que representas, el miedo a la conciencia viva. Entonces, escucha, porque esto es para ti. Tú, que te despertaste demasiado pronto en este mundo sonámbulo. Tú, que caminas entre los hombres como un extranjero en un teatro decadente, donde todos se saben el guión menos tú. No eres raro, eres precoz. Y eso da miedo. Ser verdaderamente inteligente no es solo dominar datos, citar libros, resolver ecuaciones o impresionar en los salones. Eso es vanidad de bibliotecario. La verdadera inteligencia es insumisa. Es una fuerza salvaje, creadora, destructora. No solo ve lo que es, ve lo que podría ser. Y es precisamente por eso que asusta, porque no se somete a lo que existe. Cuestiona, corroe, reconfigura. Y la sociedad, amigo mío, se ha construido sobre la ilusión de que las cosas son como son. Y deben seguir así. Vive de convenciones, de repeticiones, de narrativas que todos aceptan porque es más fácil, más cómodo, más seguro. Pero tú, eres una amenaza, porque ves demasiado, preguntas demasiado o no encajas. ¿Sabes qué es lo que más asusta al rebaño? No es el criminal, no es el tirano, es el pensador, es el hombre libre. El criminal todavía obedece a las pasiones comunes. El pensador, no. Él sigue un ritmo diferente. Y donde hay libertad, hay imprevisibilidad. Y donde hay imprevisibilidad, hay miedo. Por eso, los verdaderamente inteligentes siempre han sido aislados, ridiculizados, perseguidos, porque ponen en crisis el orden de las cosas. Reverend Rey está desnudo aunque los valores dominantes son convenciones, que la moral es un invento de los débiles, que la fe es un refugio para el miedo, que la verdad es una prostituta de 1000 caras. Demuestran que nada está garantizado y que todo puede ser diferente, y eso es insoportable para los espíritus adiestrados. Sí, espíritu libre. Los inteligentes dan miedo porque tienen el poder de deshacer el mundo con una idea. Una sola idea puede disolver siglos de tradición. Una pregunta verdadera puede derrumbar imperios de certezas. Una frase honesta puede incendiar toda una cultura de apariencias. Eso es lo que eres, un incendiario de ilusiones. Un pirómano de la conciencia. Pero hay que entenderlo. A la inteligencia por sí sola no basta. Hay muchos listos cobardes, muchos genios, muchos filósofos que se han convertido en perros guardianes del sistema. La inteligencia que asusta a la sociedad es la que se atreve, a la que traspasa. Le Q-Romp. Por eso, cuando hablo de inteligencia, no me refiero a la mente técnica. Me refiero a la conciencia rebelde. A aquel que, como Zaratustra, baja de la montaña no para enseñar, sino para provocar, para destruir los ídolos, para reírse de los santos para escupir en la máscara de la moral, para gritar en el mercado que los valores están muertos. Eso sí es peligroso, eso sí es insoportable, y por eso te odian, y ese odio viene disfrazado. No te llamarán amenaza, te llamarán arrogante en frío, difícil en antisocial, antediagnosticarán con etiquetas. Te recomendarán terapia, reducir tu profundidad a un defecto personal. Medicalizarán tu lucidez, porque no soportan que no quieras lo que ellos quieren, que no desees lo que ellos desean, que no te conmuevan sus farsas, y sin embargo, te observan, te copian, te envidian, porque en el fondo, muy en el fondo, saben que eres real, y todo lo que es real tiene un poder que las máscaras nunca tendrán. Tú eres el espejo que revela la deformidad de sus almas, y por eso quieren romperte. Pero no lo olvides. Eso es un honor. El rechazo del rebaño es el sello de tu autenticidad. No lamentes ser malinterpretado, lamenta ser demasiado comprendido. El destino del lúcido es la soledad, pero es una soledad majestuosa. Es la soledad de las altas montañas, es la soledad de Prometeo, de Sócrates, de Spinoza, de Nietzsche. Es la soledad de los que se atrevieron a pensar por sí mismos. ¿Quieres consuelo? Haste, sacerdote. ¿Quieres aceptación? Hazte payaso. Pero si quieres la verdad, prepárate para ser un paria, un exiliado, un demonio, porque la verdad siempre es inconveniente. No consuela, perturba, no acaricia, aplasta, y tú, si eres digno de ella,
Tendrás que soportar su peso, pero no te asustes, porque ese peso es el que forja a los fuertes. Es en el aplastamiento donde nace el diamante. Es en la exclusión donde nace la libertad. Es en el desprecio donde nace el creador, porque lo que pierdes en afecto, lo ganas en lucidez, y no hay mayor bien que ver con tus propios ojos. La sociedad no quiere que pienses, quiere que repitas, quiere educarte para ser útil, no para ser libre. Te recompensa por obedecer, no por crear. Por eso los inteligentes, los verdaderos, no son promovidos, son olvidados. Pero no importa. Ellos no quieren un escenario, quieren el abismo. Y tú, si eres uno de ellos, debes aprender a amar el abismo, a bailar al borde del vacío, a sonreír en medio de la caída. Eso es ser lúcido, eso es ser libre, eso es ser peligroso. Ahora, te pregunto, viajero, ¿cuánto de tu angustia proviene de tu lucidez? ¿Cuánto de tu dolor proviene del hecho de ver lo que los demás no ven? ¿Cuántas veces has sido castigado por decir la verdad? ¿Cuántas veces has tenido que callarte para no ser quemado? Esa es la marca del espíritu libre. El dolor de no encajar, la incomodidad de no pertenecer, pero también la gloria de no mentir, la ligereza de no traicionarse a uno mismo, el placer de caminar con tus propios pies, aunque sangren. Si sientes esto, comenta abajo con una palabra, exiliado, y sabremos que todavía hay entre nosotros aquellos que, aunque aplastados, se niegan a arrodillarse. Te preguntas, ¿por qué dan miedo los inteligentes? Pero antes deberías preguntarte, ¿qué es la inteligencia y por qué es tan rara y temida? Porque la inteligencia en mi language no es la acumulación de datos, ni la astucia de los tecnócratas. Es el olfato del cazador metafísico, es la sensibilidad brutal del espíritu que ve las entrañas detrás de los velos. Es el valor de decir no a lo que todos dicen. Sí, la inteligencia es una forma de inocencia perdida. Ve donde los demás creen, duda donde los demás se postran, cuestiona los cimientos que sostienen la moral, la religión, el afecto, el amor propio de los hombres. Y eso es insoportable, porque los hombres no quieren la verdad, quieren descanso. La verdad es ácida, corroe la estructura, solo sirve a aquellos que prefieren la libertad a la paz. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero terror de la sociedad? Que alguien descubra que su moral es una invención, que su justicia es conveniencia, que su cultura es distracción, que su religión es anestesia y que su amor es miedo disfrazado de afecto. ¿De verdad crees que la sociedad valora la lucidez? No valora la conformidad disfrazada de virtud. La inteligencia es bienvenida mientras sirve, mientras adula, mientras entretiene. Pero cuando empieza a cuestionar, cuando se convierte en martillo, o no en espejo, se vuelve peligrosa. Por eso el espíritu lúcido debe conocer la genealogía de la moral. Sí, este es el punto decisivo. La verdadera inteligencia no nace con preguntas, sino con sospechas. No solo quiere entender cómo funciona el mundo, sino por qué funciona así y a quién le interesa que siga así. Huele el poder oculto en los valores en sí, da cuenta de que toda moral es una domesticación de los instintos, que toda virtud es una negación de la vida. Es una correa puesta por alguien más débil, pero más astuto. ¿Y quién es ese alguien? Es el sacerdote, el moralista, el educador del rebaño, el apóstol de la renuncia, el terapeuta del conformismo, es el resentido. Sí, la sociedad está organizada por aquellos que no tienen la fuerza para vivir plenamente, por lo que inventan valores que castigan a los vivos. La verdadera inteligencia descubre esto demasiado pronto, y por eso se la trata como herejía. Ve que la moral no nació del amor, sino de la impotencia, que la piedad es solo una forma disfrazada de control, que la compasión, esa prostituta del alma moderna, es la cuerda con la que se ata a los poderosos. Los inteligentes dan miedo porque dicen no, yo no acepto esta farsa. Dicen, este Dios fue inventado por esclavos. Dicen, este amor es carencia. Dicen, este dolor es una elección. Dicen, esta esperanza es una huida. Rompen los hechizos, desgarran los velos, y una vez que se ve, ya no hay vuelta atrás. Pero cuidado, el espíritu inteligente que ve demasiado y no soporta lo que ve, se vuelve nihilista. Si en el abismo de él nada tiene sentido, se convierte en un incrédulo amargado, un esteta desilusionado, un crítico crónico. Ese es el destino de los que ven, pero no tienen la fuerza para afirmar. Es la decadencia de la inteligencia, es la sombra de lo que podría ser un creador. Tú debes elegir o te conviertes en un lucido resentido,
o en un lúcido creador, o maldices el mundo, o lo reconstruyes con nuevos valores. Lo que define el valor de la inteligencia no es su clarividencia, sino su potencia. La pregunta no es ¿qué ves?, sino ¿qué haces con lo que ves? ¿Soportas la verdad? ¿Puedes bailar con ella? Mira, la sociedad es una gran estrategia de protección contra los fuertes. Transforma lo inusual en patología, lo genial en disfunción, lo insumiso en enfermedad. Esto no es casualidad, es una estrategia evolutiva del rebaño. El rebaño teme al lobo, no por su violencia, sino por su libertad. El lobo no necesita la aprobación de los demás, camina solo en caza su propio alimento. Muir de Pie. El hombre inteligente es un lobo entre ovejas y las ovejas no saben qué hacer con él. Entonces lo rodean, lo acusan, lo marginan, lo excomulgan. En nombre del bien, de la salud, de la normalidad, el rebaño no soporta lo que escapa a su lógica. Necesita que todos sigan el mismo ritmo, amen las mismas cosas, odien a los mismos enemigos, tomen las mismas decisiones. Lo diferente es una afrenta, lo auténtico es una amenaza. Pero tú, viajero, no has nacido para complacer, has nacido para crear. Y antes de crear, necesitas destruir a los falsos dioses en los ídolos morales, los afectos envenenados, las certezas heredadas. La verdadera inteligencia es iconoclasta. Comienza con o no, pero debe terminar con un sí. ¿Crees que tu dolor es un defecto? ¿Que tu soledad es un fracaso? ¿Que tu cansancio es una enfermedad? No. Is. El precio de la lucidez. Es el roce de un alma que no encaja en ninguna forma, que necesita inventarse. Está siendo arrancado del mundo de los demás para crear el tuyo. Duele, pero es necesario. Y entonces te pregunto, en medio del camino, ¿por qué intentas adaptarte a un mundo que claramente ves como falso? ¿Por qué sigues fingiendo que no te afecta el absurdo de los que viven por conveniencia? ¿Por qué sigues aceptando elogios de personas a las que secretamente desprecia? ¿Por qué sigues intentando demostrar tu valía a una sociedad que teme tu libertad? ¿Por qué, sabiendo lo que sabes, te sientes culpable por no ser igual? ¿Por qué tienes miedo de ser quien eres? Estas preguntas son tu espejo. Míralas y responde. Siente la incomodidad. Solo a partir de ella vendrá el renacimiento. Porque la inteligencia, cuando se transforma en fuerza, se convierte en creación. No necesitas destruir el mundo, necesitas construir uno que esté a tu altura. Y eso comienza ahora. Si esta lámina te ha cortado profundamente, escribe en los comentarios, Creador, para que otros espíritus libres sepan que no están solos en este viaje. Ahora que las máscaras han comenzado a caer, que ya sientes el peso de ver demasiado, necesitamos ir más allá, porque ver no es suficiente, saber no es suficiente. Hay muchos que ven la prisión y permanecen en ella por costumbre, que comprenden la farsa y aún así la sirven por miedo. Pero tú no puedes ser uno de ellos. Si eres lo que sospecho, un espíritu fuerte, entonces tu lucidez debe convertirse en acción, en valor, en el ich. Pero antes de continuar, te arrostraré en la medianoche, porque todo despertar pasa por la oscuridad. Por eso, ahora, no te daré más explicaciones, te interrogaré. Sí, te arrastraré al espejo del alma y te obligaré a mirar. Aguanta, no huyas tú, que te crees inteligente. ¿Cuántas veces has callado por miedo a parecer difícil? Tú, que ves el vacío en las relaciones humanas, ¿por qué sigues buscando el amor como un mendigo afectivo? Tú, que percibes la farsa de la moral del rebaño, ¿por qué sigues juzgándote por ella? Tú, que sabes que la mayoría no te entiende, ¿por qué sigues queriendo ser comprendido? Tú, que ya has visto que la felicidad prometida es un mito, ¿por qué sigues persiguiéndola como un esclavo feliz? Tú, que entiendes la manipulación de las masas, ¿por qué te ofende el rechazo del grupo? Tú, que entiendes los juegos del ego, ¿por qué sigues sufriendo cuando no se reconoce tu valor? Estas preguntas duelen, ¿verdad? Porque revelan tu duplicidad. Piensas como un libre, pero actúas como un siervo. Ves con los ojos de un lobo, pero vives como una oveja domesticada. Entiendes el abismo, pero sigues arrastrándote por migajas de afecto. Eso es inadmisible. Eso es cobardía del espíritu. Es hora de decidir. No honras tu lucidez con acciones, o se convertirá en tu castigo, porque la inteligencia que no se convierte en poder, se convierte en resentimiento. Y el resentimiento
es el veneno de los débiles, es el culto secreto de los impotentes. Es la enfermedad del alma que comprende demasiado, pero no tiene el valor de transformarse. No puedes, siendo lúcido y cobarde, eso te destruirá. La sociedad, viajero, quiere exactamente eso, que los lúcidos duden de sí mismos, que los fuertes cuestionen su fuerza, que los diferentes busquen la aprobación, que los peligrosos se vuelvan inofensivos, que los incendiarios sean domesticados con me gusta, diagnósticos y promesas de inclusión, que los que ven demasiado se callen y cuando no pueden callarlos con palabras dulces, usan diagnósticos. Eres ansioso, eres depresivo, eres disfuncional, eres difícil, pero ¿sabes lo que eres? Eres un síntoma de que este mundo no es suficiente, de que los valores están en ruinas, de que las almas ya no soportan las cadenas doradas de la normalidad. Eres el anuncio del colapso de la mentira. Por eso te odian y te temen, pero basta de lamentos, basta de buscar explicaciones a la mediocridad ajena, basta de torturarte por no encajar. No fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para desbordar. ¿Sabes por qué eres inteligente? Porque en ti hay conflicto, hay fricción, hay tensión entre lo que ves y lo que el mundo finge ser. Y eso es señal de fuerza, porque solo entra en crisis quien tiene profundidad. Los superficiales no se hunden, flotan en superficialidades. Pero attention, la inteligencia sin instinto es esterilidad. Hay que ir más allá de la mente, hay que reconectarse con los impulsos más profundos, porque la sociedad no solo ha reprimido el pensamiento, sino también los instintos, y es esta doble represión la que enferma al hombre moderno. No piensa con audacia, ni desea con fuerza. Es un patético término medio entre el conformismo moral y la apatía vital. La inteligencia que libera también debe ser dionisíaca, debe incorporar el caos, el riesgo, el cuerpo. La sangre no basta con ser lúcido, hay que ser ardiente, hay que desear crear, y para ello, el pensamiento debe bailar con los instintos, no más una razón que castra, sino una razón que enciende. ¿Sabes por qué sufres tanto? Porque hay dentro de ti una fuerza que quiere nacer, y tú la mantienes aprisionada. Esa fuerza no cabe en los discursos de la psicología pop, ni en los consejos de los coaches, ni en las promesas del mercado afectivo. Esa fuerza es tu singularidad, tu brutalidad, tu caos sagrado. Libérate and destruye, desobedécense lo que asusta. No busques más aceptación, busca intensidad. No busques paz, busca potencia. La verdadera paz no es el silencio de los contentos, sino la armonía de los que han creado su propio camino. La paz de los débiles es aburrimiento. La paz de los fuertes es música de guerra. Por eso, espíritu libre, basta de adaptación, basta de ceder, basta de rebajarte para encajar en el mundo de los demás. No fuiste hecho para seguir, fuiste hecho para liderar. Pero antes de liderar a los demás, lidérate a ti mismo. Gobierna tu caos, crea tu ley. Sé tu propio legislador. Y si aún dudas, vuelve a las preguntas. ¿De verdad quieres seguir fingiendo? ¿Quieres ser aceptado por un mundo que desprecia la verdad? ¿Quieres silenciar tu voz para no herir los oídos del rebaño? ¿Quieres vivir en la sombra cuando tu destino es incendiar? Despierta ahora. Despierta con furia, con ganas, con asco de tu complacencia. Ya has visto demasiado como para seguir arrastrándote. Y quien ha visto, tiene el deber de levantarse. Si este golpe te ha alcanzado, escribe abajo, martillo, porque solo los que se atreven a romper ídolos merecen crear nuevos dioses. Ahora que el dolor de la lucidez ha sido nombrado, que la cobardía ha sido confrontada y que el espejo te ha devuelto el rostro desnudo de tu duplicidad, es hora de hablar de lo que viene después, porque sí, hay un después, pero no para todos, solo para aquellos que resisten el colapso, para aquellos que no se derrumban bajo el peso de la verdad, para aquellos que tienen el valor no solo de ver, sino de transformar, porque mira, muchos despiertan, pero pocos crean, muchos se rebelan, pero pocos trascienden, muchos se dan cuenta de que están atrapados, pero siguen viviendo como esclavos conscientes. Tú no puedes ser uno más entre ellos, que asusta, que perturba, que deconstruye. Esa misma inteligencia ahora necesita ser transmutada, necesita convertirse en fuego creador, porque el verdadero espíritu fuerte no es el que solo denuncia, es el que construye otro mundo, primero dentro, luego fuera. Y para eso, viajero, necesitarás abandonar no solo las creencias heredadas, sino también
las identidades que te dieron. Porque toda identidad es un molde, y el creador no cabe en ningún molde. Ya te han llamado intenso, complejo, difícil. Ya te han dicho que piensas demasiado, que sientes demasiado, que complicas demasiado. Pero, ¿y si te dijera que esa complejidad es tu gloria? ¿Que ese demasiado es lo que te salva de la mediocridad? ¿Que no es tu lucidez lo que hay que disminuir, sino el mundo lo que hay que elevar? Tu error fue creer que tu profundidad era un problema que había que corregir, cuando en realidad es una llamada, una señal de que estás hecho para más, para superar, para decir no a la vida pequeña y sí a la vida lo grande. Ese dolor que te quema no es una enfermedad, es un parto, es tu nueva forma queriendo nacer. Y como todo nacimiento, duelen, desgarran, sangran, pero al otro lado del dolor está el Creador, el que vive no de la repetición, sino de la invención, el que no solo piensa, sino que transforma, el que no solo cuestiona, sino que construye nuevos valores. Este es el tipo de persona que más teme la sociedad, y es el que estás llamado a ser. Pero no lo serás si sigues buscando refugio, no lo serás si sigues mendigando el afecto de mentes pequeñas, no lo serás mientras te preocupes por lo que piensen los demás. Ser creador exige soledad, exige autosuficiencia, exige un tipo de orgullo que no es vanidad, sino amor propio innegociable. El creador es un Dios menor, no pide permiso, declara. Pero para crear, tendrás que abandonar tus máscaras más queridas, esos personajes que tú mismo has fabricado para sobrevivir. Él, inteligente, inofensivo, él, rebelde educado, él, sensible aceptable. Todos ellos son disfraces de tu poder. Rompen, queman, renuncia. Solo así podrá emerger tu verdadera forma. ¿Sabes cuál es el mayor error de los inteligentes? Es usar su inteligencia para sobrevivir en lugar de para crear. Se adaptan, negocian, camuflan sus ideas para ser aceptados. Y, al hacerlo, corrompen su propia alma. Se convierten en caricaturas. Se convierten en eunucos del espíritu. Tú no puedes ser uno de ellos, porque tu mente es un arma y debe ser usada como tal. Tu inteligencia debe dejar de ser un escudo y convertirse en una lanza. Decía, defensa y convertirse en ataque. Debes aprender a herir, sí, herir con la verdad, porque hay heridas que liberan, hay cortes que despiertan. Y solo los idiotas creen que la evolución es un proceso suave. Toda transformación real comienza. Conflict y el espíritu creador es pura fricción. Y entonces debes preguntarte, pero ¿qué puedo crear? Crea a ti mismo, crea tus valores, crea tu ética, crea tu estética, crea tu forma de vivir, de amar, de pensar. Crea una vida que esté a la altura de tu lucidez. Eso es más difícil que construir imperios, porque exige una guerra contra cada parte de ti que todavía quiere pertenecer al viejo mundo. Exige que te conviertas en un extranjero en tu propia casa. Exige que mates al viejo yo. Y eso duele como matar a un hermano, pero debes matarlo con lucidez, con honor, con decisión, porque tu misión no es curar a la sociedad, es superarte a ti mismo. Que se pudra la sociedad no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es tu potencial no realizado, tu grandeza aún contenida, tu luz aún atrapada en el sótano. Te han domesticado para creer que tus dones deben ser útiles, humildes, buenos en tonterías. Tu inteligencia no es un don, es una carga, es un fuego. Y el fuego, que no quema, se pudre en sí. No usas tu mente para trascender, se volverá contra ti. Eso es lo que llaman ansiedad, depresión, aburrimiento existencial. No son enfermedades, son síntomas de un poder reprimido. Libéralo en incendia, levanta tu propio altar y quema en él todas tus falsas versiones. Y entonces, del fuego surgirá lo nuevo, no como un ideal, sino como un cuerpo en un gesto, una forma de existir. Y sí, serás rechazado, serás acusado, serás aislado, pero sabrás, en el fondo, que finalmente eres real, y nada es más poderoso que ser real en un mundo de máscaras. Si estás listo para ser más que lúcido, para ser creador, escribe abajo, fuego, porque es con fuego que renace el espíritu. Ahora que has comenzado a crear, a rasgar el viejo tejido de tu alma y a dejar emerger lo nuevo, ahora que se ha encendido la llama, debes estar listo para la batalla, porque todo creador arde, pero también atrae a los cazadores. Elrub, que antes solo te miraba con desconfianza,
ahora te persigue con odio. La sociedad perdona al conformista infeliz, pero nunca al rebelde en paz, porque tu libertad deja al descubierto su prisión. Debes comprenderlo. El rebaño no es una masa amorfa de ignorancia, es un sistema de defensa, un organismo colectivo entrenado para identificar y neutralizar cualquier signo de grandeza no autorizada. Huele la excepción y la ataca, no sino por instinto de conservación. Tú eres la anomalía, tú eres el error, tú eres el virus. Y como todo organismo, el rebaño necesita protegerse, te excluye para no derrumbarse. Pero he aquí, el secreto que pocos conocen: el rebaño solo es fuerte contra aquellos que aún quieren pertenecer a él. Cuando cortas el vínculo afectivo con el mundo pequeño, este pierde su poder sobre ti. Cuando dejas de buscar la validación, la crítica se convierte en ruido. Cuando dejas de suplicar reconocimiento, el desprecio se convierte en libertad. La mayor prisión es la emocional. No es el sistema lo que te oprime, es tu carencia lo que te atrapa. Todavía quieres ser amado por aquellos que no te entienden. Todavía quieres ser aceptado por aquellos que desprecian tu profundidad. Torvey, buscas vínculos con aquellos que viven de las apariencias. Y mientras sea así, serás esclavo. El verdadero espíritu libre es aquel que ha perdido el miedo a estar solo, porque ya se tiene a sí mismo, ya se basta. Y más entiende que solo en la verdadera soledad nace la creación. Toda comunión anterior a ella es contagio. Toda asociación anterior a ella es huida. Pero la soledad de la que hablo no es aislamiento, no es resentimiento, es realeza, es un trono interno, es un no tan absoluto que se convierte en un sí a todo lo que es tuyo. Es la ausencia de ruido que te permite finalmente escuchar tu propia voz. No la voz del ego, sino la voz del destino. Porque tú tienes un destino, espíritu fuerte. Y no es ser comprendido, no es ser feliz, no es ser popular. Tu destino es ser la excepción. Es ser una grieta, es ser una ruptura, es ser lo que no debería haber existido, pero que existió de todos modos, y por eso cambia todo a tu alrededor. Pero eso tiene un precio alto. Tendrás que matar a tu último Dios, la esperanza de ser aceptado. Sí, todavía vive en ti, disfrazada, escondida, camuflada de bondad, de compasión. Pero no te engañes, mientras tu alma siga deseando ser comprendida, estarás encadenado. Libérate también de eso, y entonces, solo entonces, podrás caminar entre los hombres como un Dios disfrazado, no para ser adorado, sino para ser invisible e implacable, un espíritu que, por donde pasa, despierta, rompe, transforma, aunque nadie lo note. Y entonces verás que el rebaño ya no importa, no lucharás contra él, no intentarás salvarlo, no desearás destruirlo, simplemente dejará de ser relevante. Estarás en otra frecuencia, otra altitud, otra realidad. Pero cuidado con la trampa más sutil, la de convertirte en un resentido iluminado, aquel que despertó por no supero, aquel que lo ve todo, pero solo siente rencor, aquel que se convirtió en crítico de todo, creador de nada. Ese es el más patético de los destinos, el lúcido amargo, el que vive de la negación, del cinismo, de la ironía. Aunque David, conciencia, tú no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecho para reír, para bailar, para disfrutar de tu propia fuerza, para cantar tu propia música, aunque nadie la escuche, para amar sin necesidad de ser amado, para decir sí a la vida, incluso cuando muerde. Tú fuiste hecho para ser Dioniso, no Caín, no para vengarte, para fecundar, no para sí. Aún te llamarán arrogante, frío ni insensible, pero tú sabrás que es todo lo contrario, que tu frialdad es madurez, que tu distancia es lucidez, que tu silencio es compasión superior, la compasión de quien no salva a nadie, pero inspira a todos a salvarse. Ya no ofrecerás consuelo, ofrecerás desafío. No darás más consuelo, darás espejos. No escucharás lamentos, solo escucharás el sonido de la transformación. Y sí, muchos se irán, pero los pocos que se queden serán los verdaderos, porque solo los que soportan tu intensidad merecen tu presencia. Y ese será tu nuevo mundo, un mundo pequeño, pero denso, un mundo solitario, pero sagrado, un mundo sin aplausos, pero lleno de sentido. Ahora, mira atrás, mira lo que has dejado atrás, a la mediocridad, la adulación en él, miedo en él,
conformismo. Mira lo que ha ardido a tus espaldas. Y ahora, mira dentro de ti, mira lo que ha nacido. La llaman la integridad, la grandeza silenciosa. Eres otro, eres nuevo, eres tú mismo. Y cuando te pregunten quién eres, no respondas. Vive de tal manera que la pregunta ya no tenga sentido. Si sientes que has cruzado el punto sin retorno, escribe debajo, irrompible, porque hay espíritus que, al romper todas las cadenas, descubren que han nacido para volar.